Vamos entonces a analizar para esta función los extremos, ¿no? Extremos de esa función. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular sus derivadas parciales e igualar a cero para poder encontrar sus puntos críticos. Entonces, los puntos críticos de esta función se obtienen resolviendo el sistema de ecuaciones derivada de f respecto a x, que en este caso sería 6y menos 2 por 2, 4xy menos 3y cuadrado. Y esto igualado a cero. Y la derivada parcial de f respecto a y, que sería 6x menos, derivando respecto a y me quedaría 2x al cuadrado. Y la última, derivando respecto a y, 3 por 2 me quedaría 6x por y, igualado a cero. Entonces, vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Voy a llamar a la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, aquí es recomendable siempre factorizar para poder tomar alternativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la ecuación 1 podría factorizar una y. Y entonces me queda 6 menos 4x menos 3y igual a 0. Y de la ecuación 2 puedo factorizar 2x, factoricemos de una vez, ¿no? Entonces factorizo 2x y me quedaría 3 menos x, y acá me quedaría menos 3y, ¿no? Igual a 0. Entonces, aquí tenemos la ecuación 1, la ecuación 2 escritas de otra forma. Ahora, aquí tenemos que tomar casos. Entonces, noten que de la ecuación 1 tengo dos factores, o bien que y sea 0, o que 6 menos 4x menos 3y sea 0. Pero si yo tomo la segunda alternativa, estoy asumiendo ya que y es distinto de 0 para poder tomar todo este trinomio. Porque de lo contrario, si y fuera 0, no me quedaría este trinomio, sino que me quedaría simplemente que 6 menos 4x sería igual a 0. ¿No? Entonces, vamos a tomar entonces dos alternativas. O tomo la alternativa que y es igual a 0, o tomo la alternativa que y es distinto de 0. Si ustedes, en lugar de tomar la ecuación 1, tomaran la ecuación 2, harían un análisis de la misma forma. Que 2x sea 0, es decir, que x valga 0, o que este paréntesis sea 0, es decir, que x distinto de 0. Entonces ustedes pueden tomar cualquiera de las dos opciones. Voy a tomar la primera opción. Entonces voy a tomar dos alternativas. La primera de ellas, si y es igual a 0. Entonces, si y es igual a 0, la primera ecuación ya se cumplió. Entonces, voy a reemplazar en la segunda ecuación, porque la primera ya se cumplió. Si y vale 0, no importa cómo sea lo que está dentro de este paréntesis, ya el resultado me da 0. Entonces ya se cumple la primera ecuación. Entonces, si y es igual a 0, reemplazo y igual a 0 en la segunda ecuación y obtengo 2x factor de 3 menos x menos 3 por y, pero y está valiendo 0. Entonces me queda simplemente 3 por x igual a 0. Y de aquí obtenemos una ecuación cuadrática cuyas soluciones son 2 también. Que 2x valga 0 o que 3 menos x valga 0. Entonces de la primera tendríamos que x vale 0. De la segunda tendríamos que x vale 3. Por lo tanto, con la condición y igual 0 y la condición es que x vale 0 y que x vale 3, obtenemos dos puntos críticos. Entonces, voy a llamarlos simplemente P1, P2, etc. Entonces, P1, el primer punto crítico va a ser 0,0.
y P sub 2, el segundo punto crítico será 3,0. Ahora, entonces voy a tener la condición de que Y es distinto de 0. Entonces, ¿qué ocurre si el Y lo tomo distinto de 0? Entonces, si Y lo tomo distinto de 0, ahora me voy a centrar en la ecuación 1. Entonces, de la ecuación 1 ya puedo descartar este factor, porque como sé que es distinto de 0, el que debe ser igual a 0 es el otro factor. Es decir, que me quedaría 6 menos 4x menos 3y igual a 0. Y entonces de aquí voy a despejar una de las dos variables. Por ejemplo, despejemos el valor de y. Entonces, si yo despejo y, voy a pasar este menos 3y a sumar y me quedaría 3y. Y entonces me queda en el lado izquierdo 6 menos 4x. Y al despejar y de aquí, entonces obtengo 6 menos 4x dividido entre 3. Y ese sería entonces el valor de y. Este valor de y, que lo voy a utilizar, perdón aquí, este valor de y, que lo voy a utilizar más adelante, lo voy a llamar la ecuación número 3. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Noten que esta ecuación número 3 la he sacado de la ecuación número 1. Entonces, como ya utilicé la ecuación número 1 en el sistema, ahora voy a reemplazar ese valor de y en la ecuación número 2. Siempre que despejen de una ecuación, reemplacen en la otra, no en la misma. Entonces vamos a reemplazar en 2. Entonces, al reemplazar el resultado que obtuvimos en 3 en la ecuación número 2, entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaría 2x, factor común de 3, menos x, menos 3y. Pero noten que ese menos 3y que tenemos aquí, lo tenemos acá el 3y, que el 3y era 6 menos 4x. Entonces escribámoslo de una vez aquí, 6 menos 4x. Y eso me quedaría igual a 0. Entonces, vamos a simplificar. Por lo tanto, nos quedaría 2x factor de 3 menos x menos 6 más 4x. De donde obtenemos que 2x factor de 3 menos 6 me daría menos 3. Y menos x más 4x me daría más 3x igualado a 0. Ahora, de esta ecuación tenemos también dos resultados, o que 2x vale 0, o que menos 3 más 3x vale 0. Entonces, con la primera tendríamos que x es igual a 0. Con la segunda tendríamos que x, para que menos 3 más 3x valga 0, x debería valer 1. Entonces noten que aquí ya tengo un valor de x y otro valor de x. ¿Dónde voy a reemplazar? En la ecuación 3 que habíamos sacado anteriormente. Entonces, al reemplazar estos valores, los de x, en 3, entonces vamos a obtener para x igual a 0, entonces y es 6 menos 4x sobre 3. 6 menos 4x sobre 3, es decir, 6 tercios, que me daría 2. De aquí concluimos que tenemos ya otro punto crítico, que lo voy a llamar
P sub 3. P sub 3 tendría componente en x0, componente en y, 2. Y para el otro valor de x, para x igual a 1, entonces tenemos que y sería 6 menos 4 por 1 sobre 3, es decir, 6 menos 4, 2 tercios, de donde tenemos un cuarto punto crítico que tiene componentes en x1 y en y 2 tercios. Entonces, así, los puntos críticos de la función f de xy son, entonces tenemos 4. P sub 1, que era la componente 0,0. P sub 2, que es 3,0. P sub 3, que es la componente 0,2. Y P sub 4, que es la componente 1,2 tercios. Entonces ahora lo que vamos a hacer es clasificar cómo es la naturaleza de cada uno de estos puntos críticos, que es donde existen los extremos relativos para esta función. Entonces para ello vamos a calcular la matriz hessiana. Entonces para clasificar cada punto de equilibrio, reemplazamos en la matriz hessiana. Entonces retomamos la función f de xy y las derivadas que ya habíamos calculado previamente, ¿no? Entonces, ahora tengo la derivada respecto a x. Entonces, de esta derivada respecto a x, yo voy a calcular las derivadas de segundo orden. Entonces, esta derivada respecto a x la voy a derivar nuevamente respecto a x. Entonces me quedaría derivada de 6y0, derivada de menos 4xy sería menos 4y, y derivada de menos 3y cuadrado me daría 0. Ahora, asimismo, esa derivada respecto a x, ahora la voy a derivar respecto a y. Entonces me quedaría 6, derivada de menos 4xy sería menos 4x, y derivada de menos 3y cuadrado sería menos 6y. Ahora, vamos a calcular acá de la derivada de f respecto a y, la voy a derivar ahora respecto a x. Entonces me quedaría 6 menos 4x menos 6y. Noten que es la misma derivada de f respecto a x respecto a y, debido a que son derivadas mixtas y se cumple el teorema que dice que si las derivadas de segundo orden de la función son continuas, entonces las derivadas mixtas son iguales. Y por último, la derivada de f respecto a y la voy a volver a derivar respecto a y. Entonces me queda 0, 0 y menos 6xy respecto a y me quedaría menos 6x. Entonces, con esto construimos la matriz hessiana. Entonces, así, la matriz hessiana de la función f de xy es, entonces la voy a llamar a la matriz H. Entonces, esa matriz H es la matriz fxx, fxy, f,
Yx y f y sub y. Y esto me quedaría, entonces, ¿qué matriz me queda? Fxx es menos 4y. Fxy, 6 menos 4x menos 6y. Fyx, 6 menos 4x menos 6y. Y fy sub y, que sería menos 6x. ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar cada una de los puntos de equilibrio en la matriz hessiana. Entonces, ahora, vamos a ir haciendo por cada punto. Entonces, primero, para el punto P sub 1, que el punto P sub 1 eran las coordenadas 0,0. Entonces, voy a calcular la matriz H evaluada en P sub 1. Entonces, donde esté X reemplazo por 0, donde esté Y reemplazo por 0. En la matriz, entonces me quedaría la primera entrada sería 0, la segunda entrada, estoy con filas primero, la segunda entrada menos 4x menos 6y se anula y entonces me quedaría 6. De la segunda fila me quedaría 6 y el otro elemento de la segunda fila me daría 0. Entonces tenemos esta matriz. Ahora, ¿qué método vamos a aplicar para identificar si es un máximo, un mínimo o un punto silla? Entonces vamos a utilizar el método de las submatrices. Recuerden que hay dos métodos. El método de los determinantes de las submatrices y el método de los valores y vectores propios. Entonces, es recomendable cuando el punto es un máximo o un mínimo hacerlo con el método de las submatrices para demostrar que efectivamente es un máximo o un mínimo. Pero cuando es un punto silla, es preferible ir por el método de los valores y vectores propios. Si tienen dificultades en ello, pues entonces les recomiendo que revisen el video donde se explica lo de cómo identificar máximos y mínimos locales para una función. Entonces, vamos a hacerlo con el método de las submatrices. Entonces, lo que voy a hacer es calcular el determinante de las submatrices. La voy a llamar HP sub 1, 1, la primera submatriz, o simplemente llamémosla H1, H2. Ya sabemos que están evaluadas en P sub 1. Entonces, lo que hago es H1. ¿Quién es la primera submatriz? Va a ser el primer elemento que tengo acá. Entonces, este primer elemento será el 0. A esta submatriz le calculo el determinante. El determinante de un elemento es el mismo elemento. Y luego calculo la otra submatriz. ¿Quién va a ser la otra submatriz? Tomo la segunda fila y segunda columna, es decir, estos elementos, es decir, toda la matriz. Entonces aquí me quedaría 6 y 0. Y calculo su determinante. Entonces el determinante me daría 0 menos 6 por 6, 36. El resultado me da negativo. Entonces, ¿qué me va a decir el criterio? Entonces, ¿cuál es el criterio? Que si estos determinantes me dieran todos positivos, entonces ese punto P1 es un mínimo. Pero si estos determinantes me da el primero negativo, el que sigue positivo, el que sigue negativo, el que sigue positivo, es decir, hay un intercambio de signo entre los determinantes, pero empezando en negativo, el punto crítico será un máximo. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí me salió un determinante que me da 0. Entonces aquí el criterio de las submatrices no decide. Entonces aquí en este caso el criterio no decide. Entonces eso significa que este punto no es ni máximo ni mínimo.
Entonces voy a verificar si ese punto crítico es un punto silla. Entonces, para verificar si es un punto silla, ahora vamos a utilizar el criterio, bueno, aquí voy a colocar, ¿no? Estoy utilizando submatrices. Entonces voy a utilizar el criterio de los valores y vectores propios. Entonces aquí, valores propios. Vamos a utilizar el criterio de los valores propios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente vamos a calcular el determinante de la matriz lambda i menos el h evaluada en P1. Y esto lo vamos a igualar a 0. Entonces, ¿quién es la matriz lambda i menos h? Entonces, esa será la matriz lambda, lambda, y voy a calcular el determinante, aquí, determinante, ¿de quién? De menos h. Menos h sería lambda menos 0, es cambiarle de signo a las entradas de la matriz. Voy a simplificar primero este determinante que me quedaría lambda menos 6, lambda. Y esto me queda igualado a 0. Ahora, calculemos ese determinante. Recordemos que el determinante 2 por 2 es multiplicar la diagonal principal, lambda por lambda, lambda cuadrado, menos el producto de la otra diagonal, menos 6 por menos 6, 36. Y esto me quedaría igualado a 0. Resuelvo la ecuación cuadrática para lambda, que me quedaría 36 positivo, de donde lambda tenemos dos valores, uno positivo, uno negativo, que sería la raíz de 36, que da 6. Entonces de aquí concluimos que tengo dos valores propios, menos 6 y el otro valor propio, 6. ¿Qué es lo que me dice el criterio de los valores propios? Que tengo que calcular la parte real de cada valor propio. La parte real. Si la parte real del valores propios es todos negativas, entonces el punto crítico es un máximo. Si los valores propios tienen parte real todos positivas, es un mínimo. Y si los valores propios hay unos que dan negativas, como en este caso, como tengo menos 6, su parte real sigue siendo el mismo número menos 6 y es negativo. En cambio en el otro, la parte real es positivo. Si hay valores propios, unos con parte real negativa, otros con parte real positiva, eso significa que entonces P1 de coordenada 0, 0 es un punto silla. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a verificar ahora que efectivamente este punto de crítico 0,0 es un punto silla, como nos había dado en el análisis que hicimos. Entonces, vamos a pasar a GeoGebra. Aquí en GeoGebra ya la tengo graficada la función. La función acá la he llamado la función A. Bueno, voy a cambiarle el nombre, lo voy a cambiar por F. Aquí tengo la función F y vamos a localizar el punto P sub 1. Entonces, el punto P sub 1, ¿quién va a ser? Va a ser 0 en la componente en X, 0 en la componente en y ustedes pueden decirle que en la componente en Z sea F evaluada en 0,0. Y entonces aquí nos da este punto, le vamos a cambiar aquí el nombre a este punto que lo vamos a llamar P sub 1. Entonces aquí lo tenemos el punto P sub 1, no se logra mirar ese 1 acá, entonces lo voy a cambiar como así. P sub 1. Vamos a cambiarle el color para que lo miremos. Vamos a colocarle un color rojo. O este.
Muy bien, entonces aquí podemos observar que tenemos el punto P sub 1 y es un punto silla. Vamos entonces ahora con analizar el siguiente punto. Entonces, para el siguiente punto tenemos para el punto P sub 2, que es la cada 3,0, entonces tenemos que H, que está aquí en el lado derecho, que era la que habíamos sacado previamente, la vamos a evaluar en el punto P sub 2, es decir, que X vale 3 y Y vale 0. Entonces, si evaluamos, en la primera entrada nos daría 0, en la siguiente nos quedaría 4 por 3, 12 negativo, más 6 me daría menos 6, en la siguiente me daría el mismo valor, menos 6, y en la última me quedaría menos 6 multiplicado por 3, que me daría menos 18. Entonces, si nosotros utilizamos el método de las submatrices, podemos darnos cuenta que la primera submatriz, que la voy a llamar H1, es lo que les había dicho la primera entrada. Y como la primera entrada me dio 0, entonces este método no determina, ¿no? No determina si el punto crítico es un máximo o un mínimo. Tendría que haber dado negativo o debería haber dado positivo para poder identificar que sea un máximo o un mínimo. Entonces vamos a utilizar lo de los valores y vectores propios. Entonces, valores propios. El método de los valores propios. Entonces ya sabemos que tengo que formar la matriz lambda en la diagonal, le cambio de signo a H, entonces me quedaría menos 0, 6 positivo, más 18. Calculemos este determinante sería lambda multiplicado por lambda más 18, menos, y 6 por 6 que me daría 36. Y esto lo debo igualar a 0. Entonces, noten que obtengo esta ecuación cuadrática, lambda cuadrado más 18 lambda menos 36 igual a 0. De donde podemos calcular los valores de lambda, como es una ecuación cuadrática, con la fórmula general, menos 18 más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, que sería por menos 36, y esto dividido entre 2 veces a. Esto me daría, bueno, entonces este resultado me queda menos 9 más o menos 3 raíz de 13 al simplificar, y de aquí entonces tenemos que lambda 1, voy a escribirlo acá abajo, lambda 1 sería menos 9 menos 3 raíz de 13, es un número real y es negativo. Y lambda 2 es menos 9 más 3 raíz de 13 y es un valor positivo. Por lo tanto, como la parte real de lambda 1 es negativa y la parte real de lambda 2 es positiva, entonces concluimos también que el punto P sub 2 es también un punto silla. Entonces, P sub 2 de coordenada 3,0 es también un punto silla. Y vamos a verificarlo en GeoGebra, ¿no? Entonces vamos a acá, vamos a colocar, vamos a duplicar este y le vamos a colocar aquí de nombre P sub 2 y este será la coordenada 3,0 y en Z F de 3,0. Y podemos observar, bueno, lo pinto en color negro, lo voy a dejar ahí, podemos observarlo, que está por aquí, que también efectivamente el punto P sub 2 también es un punto silla. Continuamos con el mismo proceso para los otros dos puntos.
Entonces tenemos que para el punto P sub 3, que es 0,2, al reemplazar en la matriz H el X por 0 y el Y por 2 nos quedaría menos 8. Acá nos quedaría 6 menos 8, nos daría menos 2. A ver, perdón. Y vale 2, entonces me queda menos 8. Y en la otra, X vale 0, entonces me quedaría 6 menos, y como Y vale 2, me quedaría 6 menos 12, que me daría menos 6. Acá también me daría menos 6. Y como X vale 0, aquí me da 0. ¿Mm? Y esta sería la función, la matriz H, la matriz hessiana, evaluada en P sub 3. Vamos a utilizar el método de las submatrices. Y entonces tenemos, primero, H1. Entonces, ¿quién es H1? El determinante de esta primera, que sería de menos 8. El determinante de H1 es menos 8, negativo. Es decir que hasta el momento sí está cumpliendo el método de las submatrices. Ahora vamos a verificar H2. Entonces, H2 nos quedaría la misma matriz H. Entonces nos quedaría menos 8, menos 6, 0. Y esto nos daría, este determinante nos da, entonces vamos a colocar de una vez aquí el determinante. Entonces el determinante de H2 sería menos 8 por 0, 0, menos, y menos 6 por menos 6 me daría menos 36. Y este es negativo. Entonces me dieron los determinantes de las submatrices, me dieron negativos. Es decir, no cumple ni que sea máximo, ni tampoco que sea mínimo. Pero tengan en cuenta que los determinantes ninguno dio 0. Entonces desde aquí ya puedo asegurar, como estos determinantes dieron distintos de 0, puedo asegurar que el punto P sub 3 de coordenadas 0,2 es también un punto silla. Si las submatrices dan distintas de 0, los determinantes, y no cumplen los criterios de máximo y mínimo, se puede asegurar directamente que es un punto silla. Vamos a verificarlo en GeoGebra, que efectivamente la coordenada que habíamos dicho 0,2 es también un punto silla. Entonces vamos a duplicar esta entrada. Vamos a colocar aquí el punto P sub 3, que sería 0 para X, 2 para Y acá la función evaluada en 0 para X, 2 para Y. Y efectivamente aquí lo podemos observar, está el punto P sub 3, que también es un punto silla. Entonces noten que ya hemos calculado 3 puntos críticos que son puntos silla. Nos falta el último, que tenemos que demostrar que es un máximo. Lo voy a colocar de una vez aquí en el gráfico y lo vamos a hacer ahora, la demostración de que es un máximo. Entonces este punto P sub 4, que tenía coordenadas, a ver, recordemos quiénes eran las coordenadas de P sub 4. (1,2). Entonces tenemos que P sub 4 tiene coordenadas 1, perdón que se me olvidó, había dicho que era 1,2 tercios, 1,2 tercios, y en F va evaluado en 1,2 tercios. Y entonces aquí podemos observar que ese punto P sub 4 es un máximo.
Entonces vamos a comprobarlo de forma analítica. Entonces, el punto P sub 4. Entonces ahora, al evaluar en P sub 4, que es de componentes 1,2 tercios, retomando aquí en esta matriz H que la teníamos, menos 4y, 6 menos 4x menos 6y y menos 6x, al evaluar x por 1 y y por 2 tercios, obtenemos esta matriz que tengo en el lado izquierdo. Entonces vamos a utilizar el método de las submatrices. Entonces utilizando el método de las submatrices tenemos. Entonces, definamos primero la primera submatriz H1, que sería la primera entrada, menos 8 tercios. Y por lo tanto, su determinante nos da el mismo valor, menos 8 tercios, que es negativo. Y calculamos H2, que es la misma matriz H, y vamos a calcular su determinante. Entonces su determinante sería menos 8 tercios por menos 6, menos por menos más, 6 dividido entre 3, 2, 2 por 8, 16 positivo. Menos de fórmula, menos 2 por menos 2 daría 4 y 16 menos 4 me da 12, que es un valor mayor que 0. Entonces noten que tenemos un valor negativo y luego un valor positivo. Como hay alternancia en los signos empezando con negativo, entonces concluimos que P sub 4, la coordenada 1,2 tercios, es un máximo para la función f de xy, como lo habíamos verificado anteriormente en GeoGebra.